Hola a todos, buenas tardes. Yo creo que vamos comenzando. Queríamos esperar el mayor número de personas, pero por ahí creo que también tuvimos un temita con la plataforma de LinkedIn. Creo que se cayó igual que Facebook ayer. Entonces, pues vamos a comenzar. Pues gracias a todos por su tiempo. La realidad es que este taller tiene como pues, objetivo principal brindar también este conocimiento sobre el tema de la nómina colombiana. Sabemos que pues, hay veces que algunos de nuestros clientes o algunos de las personas que llevan a áreas de recursos humanos o temas de nómina también llevan en México y en Colombia. Y pues bueno, hoy PayHuman ya ha llegado a Colombia, entonces en el procesamiento de la nómina, pues nos da mucho gusto estar en un país con esta cultura, con algo que se comparte mucho con el tema de México, con la complejidad de una nómina como lo es la colombiana. Y bueno, hoy nos va a dar este taller Raúl Pedraza, quien es nuestro líder operativo en Colombia y también representante legal de la empresa. Y pues bueno, quiero darles un poquito de contexto y de un poquito de su biografía de Raúl. Raúl, ¿le da siguiente? Pues Raúl Pedraza tiene más de 25 años de experiencia en el cálculo de nóminas y más de 10 años liderando equipos. Ha desempeñado roles gerenciales y de asesor laboral en diferentes compañías con presencia en Latinoamérica. Nosotros lo conocemos hace ya bastantes años, entonces por eso lo elegimos como el líder operativo en este país. Y bueno, destaca como capacitador en nómina y temas legales, además de que pues, posee amplios conocimientos en recursos humanos, en capacitación, en clima laboral, selección y contratación, y pues bueno, es un experto en seguridad social y está familiarizado con programas como ELISA, como ADAM, como Universo, Antares y demás. Raúl, te dejo el micrófono y pues son todos tuyos. José, mil gracias y mil gracias a todos los participantes. Con las buenas tardes, me presento, Raúl Pedraza, representante legal suplente de PayHuman en Colombia. Em, Creo que José ya lo dijo todo. No me resta más que agradecerles, esperar que disfruten de este taller. Espero que sea lo más intuitivo posible, que podamos aprender un poco más de lo que es la nómina colombiana en toda su complejidad. Como lo dijiste, José, junto a México y Brasil somos los más complejos de Latinoamérica, porque pues Colombia es un país muy diverso y acá vivimos de decretos, leyes que tienen afectación directa en la nómina y que pasan muy seguido, muy frecuentemente en Colombia. De hecho, en este momento tenemos ya radicado un articulado de la nueva reforma laboral. Esperamos que empiecen a debatirlo ya en el Senado. Se demora alrededor de unos 12 debates en el Senado y ahí se va haciendo como un filtro, como un colador y van mirando qué va pasando. Pero pues por lo pronto tenemos el articulado. Vamos a ver si el tiempo nos da para hablar un poquito de eso, porque al final el articulado es una cosa y lo que al final se pueda decidir es otra. Pero podemos mirar por encima la afectación que pueda tener directamente y obviamente estar preparados para hacer los cambios que se necesiten. Espero que sea lo más intuitivo posible. Les propongo que la metodología sea, vamos mirando los temas y para cambiar de un tema a otro, si surgen dudas, levantamos la mano y resolvemos todas aquellas dudas que puedan surgir con el tema anterior. ¿Les parece? Perfecto. Entonces, sin más, arranquemos. Primero que todo, un pequeño glosario, porque a lo largo de la charla pues nos vamos a ir familiarizando con estos términos. CST es el Código Sustantivo del Trabajo. Como decimos aquí en Colombia, esa es la Biblia para nosotros. Ya les voy a explicar qué significa esa sigla. Ministerio de Trabajo, que es el ente regulador y el ente que vigila las buenas normas y las buenas prácticas, tanto de empleadores como empleados. Salario mínimo legal vigente en Colombia es el salario mínimo actual. Subsidio de transporte o
subsidio de conectividad, como se llamó alguna vez en tiempos de pandemia. El Código Sustantivo de Trabajo es un compendio de normas que empezó a regir en Colombia en el año 50 y básicamente lo que busca es intervenir y regular las relaciones entre las partes trabajador y empleador. Colombia a lo largo de la historia ha sufrido dos grandes reformas laborales. Una fue en el 90, lo que se denominó la Ley 50, y una segunda fue la Ley 789 del año 2002. Básicamente, el Código Sustantivo de Trabajo es como el lienzo en el que alguna vez se plasmaron pues todas las condiciones laborales bajo las cuales se iba a trabajar, y esas reformas han ido modificando unos artículos muy específicos de este Código Sustantivo. Salario mínimo legal en Colombia, pues les cuento que acá por ley sube el 1 de enero de cada año. ¿Cómo se logra esto? Hay una negociación que comienza más o menos en noviembre entre las centrales unitarias de trabajadores, los sindicatos con el gobierno. Ellos se sientan en unas mesas de negociación que pueden ser de varias sesiones. Casi nunca llegan a un acuerdo. Por eso finalmente el gobierno, antes de que finalice el año, lo decreta. Eso ha sucedido prácticamente en los últimos 15 años acá en Colombia. El año pasado no fue la excepción. El gobierno lo decretó con un incremento del 12%. Eso es en pesos colombianos 1.300.000 para este año, aproximadamente unos $329 americanos. Les coloco esta referencia porque yo sé que tenemos mucha gente de México, entonces para que ustedes tengan más o menos una idea de cuánto es el salario mínimo aquí en Colombia. Este salario mínimo trae consigo un subsidio de transporte, que es básicamente un subsidio para el desplazamiento desde mi sitio de vivienda hacia mi sitio de labor. Se paga cuando yo gano hasta 2 salarios mínimos. Para este año fueron 162.000 pesos, más o menos el equivalente a $41. Esto está trabajado con una TRM de 3.900 pesos, porque Colombia también, dentro de su diversidad, prácticamente acá en el país el dólar sube todos los días. O sube o baja, pero prácticamente cambia todos los días. Le puse un par de asteriscos a conectividad porque por allá hace unos, ya está, parece que fuera la semana pasada, pero ya hace 3 años el tema de la pandemia, recién que salimos de ella, por el problema que tenía el desplazamiento de las personas hacia su sitio de labor, que fue cuando se fortaleció el tema de home office. Se le llamó a este concepto también auxilio de conectividad, pero básicamente la naturaleza es exactamente la misma. La dotación. La dotación es debe ser acorde con la naturaleza de la labor realizada y las condiciones medioambientales. Prácticamente esto que es vestido o labor. La ley en Colombia dice que para aquellos trabajadores que devenguen hasta 2 salarios mínimos, es exactamente el mismo ejemplo del subsidio de transporte, tienen derecho a una dotación. Y dice que tiene que entregarse 3 veces al año. Y es para aquellas personas, como les dije, que devenguen hasta 2 salarios mínimos. Más adelante lo incluí en el tema de prestaciones legales porque la dotación se considera también una prestación legal y vamos a ahondar en este tema. La jornada laboral en Colombia. La jornada laboral en Colombia hasta el año 2022 fue de 8 horas diarias y 48 horas a la semana. El 15 de julio del año 2021 entró a regir la ley 2101, en la que se modifica esta jornada laboral, y la idea es que sea gradualmente, va a disminuir hasta que vamos a llegar a 42 horas semanales en un lapso de 5 años. Ya les voy a explicar cómo funciona. Pasamos de una jornada laboral de 48 horas a una de 42 semanales en un lapso de 5 años. ¿Cómo va a ser esto?
En el año, entre el 15 de julio del 2022 y el 15 de julio del 2023, se redujo 1 hora por semana. Va a tener el mismo efecto entre el 15 de julio del 2023 y el 15 de julio del 2024. Para el año 2025 y el año 2026 se va a reducir de a 2 horas. Es decir, que al final, el 15 de julio del año 2026, la jornada laboral en Colombia va a ser de 42 horas semanales. ¿Preguntas hasta ahí? Si alguien tiene dudas, quiere que ahondemos en algo, puede levantar la manito, o si no, continuamos. Si alguien levanta la mano, yo te notifico luego, Robert. Perfecto. Entonces, continuamos. Los contratos laborales. Contratos laborales en Colombia se clasifican por su forma y por su duración. Por su forma, tenemos el contrato de trabajo verbal. Así no lo parezca, y con toda la tecnología que tenemos hoy en día, aún se celebran contratos de trabajo de forma verbal. ¿Cuál es este contrato? Es aquel en el que no se firmó ningún documento y donde los acuerdos son de palabra. Aunque no lo parezca, todavía existen y están regulados por el artículo 38 del Código Sustantivo de Trabajo. Adicionalmente, ¿qué dice la ley con respecto a esto? Que todo contrato verbal es de naturaleza indefinido. Ya vamos a mirar qué significa un contrato de trabajo a término indefinido. El otro, por su parte, el contrato de trabajo escrito, es aquel que todo lo que se acuerde debe estar contenido en un documento, y aparte de la firma del trabajador y el empleador, no quiere formalidad alguna para su validez, por lo que el mismo contrato constituirá prueba para cualquiera de las dos partes. Este tipo de contrato también está regulado por el artículo 39 del Código Sustantivo del Trabajo. Por su duración, contrato de trabajo a término fijo. Es un contrato que nace con una fecha de terminación, aunque esto no impide obviamente que sea renovado. Ya vamos a mirar las renovaciones, ya sea formalmente o automáticamente, si se cumplen los preceptos legales para ellos. ¿Esto qué quiere decir? Yo puedo contratar a mis trabajadores por un lapso de tiempo específico porque considero o ya tengo planificada una actividad específica y tengo considerada la duración. Puedo hacerlo sin ningún problema, puedo hacerlo en contratos superiores a 1 mes hasta 3 años. Eso me permite hacerlo la ley. Contrato de trabajo a término indefinido es un contrato que se firma sin acordar o fijar una fecha de terminación y su duración es infinita hasta que una de las partes decida darle punto final. Como una característica principal para el contrato de trabajo a término indefinido es que el periodo de prueba se considera los primeros 2 meses del mismo contrato. ¿Esto qué quiere decir? Que yo tengo 2 meses para definir y decidir si el trabajador que contraté está rindiendo con lo que yo esperaba. Si esto no es así, yo puedo prescindir de sus servicios en estos 2 meses sin incurrir en la penalidad de la indemnización. Para el contrato de trabajo a término fijo, el periodo de prueba es la quinta parte de la duración del contrato. Por ejemplo, si yo contrato a una persona con un contrato de trabajo a término fijo a 1 año, su periodo de prueba serán 2 meses, perdóneme, la quinta parte de 12, 60 días exactamente, ¿cierto? Nos daría exactamente el mismo ejemplo. Contrato por obra o labor. Es una forma de contrato a término fijo, pero la terminación no está por fechas, sino por el tiempo necesario para terminar la obra o labor contratada. La duración del contrato de obra o labor será el tiempo necesario para culminar una obra o labor. Este tipo de contrato se da mucho acá en Colombia para las empresas de servicio temporal, ¿cierto? Pero eso es un contrato que tiene trampa, porque realmente tú tienes que determinar cuándo termina esa obra. Acá se utilizan esos contratos
y la ley y el ministerio especifica que debe ser únicamente para reemplazar unas vacaciones, para reemplazar una licencia, para cubrir unos tipos de producción. Entonces, las empresas de servicio temporal en Colombia los utilizan mucho para todo tipo de cargo y los llevan hasta 6 meses, prorrogable a otros 6. Y esto les ha generado bastantes inconvenientes con el ministerio. Y esa es una de las razones y ese es uno de los puntos en la nueva reforma laboral que quieren legalizar. Porque, ¿qué dice la ley? La ley determina que si tú tienes un cargo en el que necesitas tener una persona 6 meses o hasta un año o muchas veces más, se te volvió una necesidad permanente. Por lo tanto, no deberías celebrarle un contrato por obra o labor, sino deberías hacerlo a través de un contrato fijo o inclusive un contrato a término indefinido. Contrato ocasional, accidental o transitorio. El origen de este contrato nace con la necesidad de cubrir una actividad temporal, transitoria, accidental, como puede ser el reemplazo de un trabajador que se fue a vacaciones, una licencia de maternidad, por un tiempo determinado. En particularidad de este contrato, normalmente son contratos inferiores a un mes. Indemnización. Todo contrato genera unos compromisos y unas obligaciones, pero también genera unos deberes y unos derechos. Uno de ellos es la indemnización. La indemnización se sucede cuando hay un despido sin justa causa y cuando el trabajador renuncia por culpa del empleador también, lo que se conoce como despido indirecto. Esto es que cuando hay coacción, cuando yo aburro tanto a mi trabajador que él termina renunciando. Esto también es penalizable por la ley colombiana y se conoce como despido indirecto. Vamos a mirar cómo se calculan las indemnizaciones para cada uno de los modelos de contrato que acabamos de ver anteriormente. La indemnización por contrato fijo. Cuando el contrato de trabajo a término fijo se termina sin justa causa, la indemnización será igual al salario que corresponda al tiempo que falte para terminar dicho contrato sin que sea inferior a 15 días. Por ejemplo, vamos a tomar el mismo ejemplo de mi trabajador que contraté con un contrato fijo a un año. Resulta que a los 6 meses yo lo voy a despedir. Entonces la ley me dice, claro, puede despedirlo, pero la indemnización correspondiente son los 6 meses de salario que usted le debe hasta terminar el contrato que firmó. ¿Claros hasta ahí? Listo. Entonces, ¿por qué dice que sin ser inferior a 15 días? Porque quiere decir que si faltan 10 días para terminar ese contrato, para que se cumpla el año, yo voy a sacar a mi trabajador, entonces la ley me dice, claro, puede hacerlo, pero mínimo tiene que pagarle 15 días. Esa es como la base de la indemnización. Ahora, ¿cómo puedo hacer yo para no renovarlo? Si yo no le notifico al trabajador por lo menos con un mes de antelación, ese contrato se renueva automáticamente por un periodo igual. Es decir, contraté a mi trabajador el 1 de enero. Por tarde, yo el 30 de noviembre debo notificarle por escrito que no le voy a renovar el contrato. Así su contrato terminaría el 30 de diciembre y no habría derecho a penalidad. Si yo como empresa no lo hago, automáticamente este contrato se renueva por un periodo exactamente igual, es decir, iría por otro año. Entonces, es importantísimo que conozcamos el manejo de estos contratos porque se vuelve importante el control que podamos tener sobre ellos, porque a la larga nos pueden acarrear sobrecostos grandísimos. Entonces es importante que lo manejen y cuando las empresas clientes nos pregunten, estar en capacidad de asesorarlos con cuál sería el contrato más adecuado dependiendo la actividad que va a realizar el trabajador.
¿Cómo es la indemnización por contrato a término indefinido? La ley de esa reforma laboral que les hablé, la segunda, la ley 789 del 2002, cambió por completo la indemnización al contrato a término indefinido y la abrió en dos escenarios. La primera, que son cuando un trabajador gane menos de 10 salarios mínimos, y la otra cuando gane más de 10 salarios mínimos. Entonces, vamos con la primera. Cuando el trabajador gana menos de 10 salarios mínimos, pero ya superó los 2 meses del periodo de prueba, pero no ha cumplido el año, la ley dice que tengo que pagarle un salario, es decir, 30 días. Por ejemplo, vamos a tomar el mismo ejemplo. Contraté un trabajador el 1 de enero con contrato a término indefinido. Pasó los 2 meses de prueba y lo voy a retirar en junio. La ley me dice, perfecto, puede retirarlo, pero como indemnización debe pagarle 30 días de sueldo adicional a sus prestaciones legales o su finiquito. Cuando el trabajador lleva más de un año de servicio, entonces a partir del segundo año se le empiezan a liquidar 20 días por cada año de servicio. Por ejemplo, tengo un trabajador que duró 4 años con mi empresa. Por el primer año serían 30, por el segundo 20, por el tercero 20 y por el cuarto otros 20. Es decir, que la indemnización equivaldría a 90 días de su salario. Segundo escenario, cuando supera 10 salarios mínimos. Entonces, básicamente es lo mismo, pero se reduce la cantidad de días a que tienes derecho. Por ejemplo, por el primer año ya serían 20 y del segundo en el año serían 15 por cada año o fracción. En este caso, y retomando el mismo ejemplo, por el primer año serían 20 y por los otros 3, 45, este trabajador tendría derecho a 65 días de salario por indemnización. Contrato por hora labor, como les decía, es un poco más complejo. ¿Por qué? Porque dice que no existe un lapso de tiempo, ¿cierto? Pues la duración del contrato no se mide en tiempo, sino en el avance de la obra, y el tiempo solo se puede terminar al finalizar la obra. Yo les dije que eran contratos muy utilizados por las empresas de servicios temporales, y frente a esto ha habido muchísimas demandas y casi todas las ha ganado el trabajador. ¿Por qué? Porque finalmente la empresa no tiene cómo demostrar que la labor para cual lo contrató finalizó. Y es por eso que el ministerio hace un llamado a las empresas acá en Colombia y les dice que utilicen este tipo de contratos únicamente para los fines necesarios. Acá es muy común que se contrate a la recepcionista con un contrato hora-labor. Si tú despides a la recepcionista y ella se va para el ministerio, tiene muy fácil cómo demostrar que la labor de la recepción no finalizó, sino que simplemente se cambió la persona. Entonces es muy complejo. Acá, en ese tipo de ejemplos, es conveniente utilizar un tipo de contrato diferente. Por contrato ocasional transitorio, es muy parecido al contrato fijo, porque son contratos inferiores a un mes. Entonces, en consecuencia, el mejor ejemplo es si un trabajador es vinculado por 20 días y lo despiden sin justa causa el día 10, la indemnización será igual a los 10 días de salario que falten para terminar el contrato. Listo, seguimos. Veo que no hay nadie, José. Quiere decir que vamos bien. Sí, no, yo te notifico. Perfecto. Clases, tipos o modalidades de salario. El salario en Colombia puede tener formas, clases, modalidades según las partes lo acuerden, y ya vamos a mirar los ejemplos. Salario en especie existe acá en Colombia. Se puede acordar que una parte de ese salario se pague en especie y la ley dice que el límite es el 30% de salario.
¿Cuáles son esos ejemplos? Por ejemplo, aquí en Colombia existe el tema del servicio doméstico. Ese es un muy buen ejemplo. Yo le puedo pagar a mi empleado o mi empleada doméstica el 30% del equivalente al salario y eso em, estaría contemplado ¿en qué? En que yo puedo, como, perdón, ¿me escuchan? ¿Me escuchan ahí? Sí, 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 bien. Ah, bueno, perdón. Puedo como demostrarle a la ley que yo le estoy proveyendo tanto techo como alimento. Entonces, yo puedo demostrar que ese 30% que se lo estoy proporcionando en techo y alimento es una parte de su salario y le puedo pagar el 70% restante. Ahora, ¿qué me dice la ley frente a este tipo de salario? Se puede hacer perfectamente, pero en el momento del finiquito de la liquidación, yo tengo que calcularle todo con el 100% del salario, sin tener en cuenta este 30% en especie. Salario fijo o variable. El salario que se paga al trabajador puede ser fijo o variable. En el primer caso, todos los meses el trabajador recibe el mismo salario y en el segundo, el monto varía dependiendo de lo que se gane el trabajador en función o forma de cómo se le paga. Por ejemplo, básico más comisiones. Los dos se pactan de forma contractual y es lo mejor. Salario fijo es aquel que se pacta en el contrato, se estipula un monto y es el que yo recibo cada mes. Con el salario variable también lo puedo pactar por contrato, pero yo lo que pacto es un básico y un adicional, que puede estar representado en qué? Básicamente en comisiones o en bonos por cumplimiento. También lo puedo pactar que no haya un básico, sino que sea solo el valor de las comisiones y de bonos por cumplimiento. Salario integral. Todo salario implica una serie de pagos adicionales conocido como las prestaciones sociales, que eso es un tema que lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, las partes pueden acordar que en esos pagos se incluya el salario. El salario integral, como el nombre lo indica, se integra absolutamente todo. El factor salarial y prestacional en un solo pago. En Colombia la ley me dice que para que se pueda convalidar un salario integral debe ser como mínimo 13 salarios mínimos legales vigentes, porque también hay una práctica muy común en el que se contrata al trabajador y se le dice yo te voy a pagar todo de forma integral. Es decir, vas a recibir un monto cada mes donde están incluidas tus prestaciones, pero la ley te dice, tiene que ser mínimo 13 salarios mínimos para que se pueda convalidar como un salario integral. La distribución es de la siguiente forma, el 70% equivale al salario y el 30% equivale a las prestaciones sociales. ¿Cuáles son esas prestaciones sociales? Cesantías, intereses y primas y prima legal, que es un tema que vamos a ver más adelante. A lo único que tendría derecho sería a las vacaciones, que ya también es un tema que vamos a mirar más adelante. La compensación flexible es una alternativa utilizada para gratificar al empleado, brindándole al empleador la posibilidad de recomponer su ingreso, de tal manera que el mayor porcentaje sea dinero y el resto diferentes portafolios de servicio. Esto se creó mucho con el fin de desalarizar a los trabajadores para poderles ofrecer un mejor ingreso, pero que la empresa no tuviera sobrecosto en aportes a la seguridad social y el incremento en prestaciones sociales. Pero después llegó la ley 1393 en el 2010 y le dijo a las empresas, claro, usted puede hacerlo sin ningún problema, siempre y cuando respete la proporción 60-40, porque también era una práctica muy común acá en Colombia, en el que al trabajador se le pagaban muchos auxilios que superaban esa base salarial.
Entonces, la ley 13 del 93 llegó a regularla y puso un tope de 60-40. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo, por ejemplo, contratar a un trabajador y pagarle 10 millones de pesos, pero al hacer eso la ley me dice, si le va a pagar 10 millones, puede pagarle hasta 6 que sean prestacionales y 4 en equivalente a auxilios, que un muy buen ejemplo son los que tenemos ahí, el auxilio educativo, el auxilio de alimentación o aportes voluntarios a pensión. Es todo un portafolio de opciones el que se tiene para esa parte no salarial. El tiempo extra. La ley 789, volvemos a la última gran reforma laboral que tuvo Colombia. La ley 789 limitó un poco el trabajo de las horas extras, porque la idea era con la reducción o limitar un poco a las empresas a que pudieran incurrir en unas extras, por ejemplo, para que crearan un turno adicional y fomentar el empleo en Colombia. En esa época se habló de un poco más de 100.000 empleos en Colombia, limitando el trabajo de horas extras. Pero ¿qué es una hora extra? Es básicamente todo el tiempo que supere la jornada ordinaria, ya sea de 8 horas, de 6 horas o 4 horas, etc. Esto es básicamente trabajo suplementario. Ahora, ¿qué dice la norma colombiana? Que yo puedo trabajar este tiempo suplementario, pero dependiendo del horario en que lo trabaje, tiene un sobrecosto en términos porcentuales. Por ejemplo, para la hora extra diurna es aquella que se elabora luego de la jornada laboral entre las 6 de la mañana y las 9 de la noche. El mejor ejemplo es el trabajo de oficina, que comúnmente se desarrolla entre las 8 y las 6 de la tarde, con un descanso al mediodía. Si este trabajador va más allá de las 9 perdóneme, de las 6 de la tarde y hasta las 9 de la noche, estamos ante una hora extra diurna. La ley 789 trajo algo también bien particular y es que antes de entrada en vigencia de esa ley, el recargo nocturno en Colombia comenzaba a las 6 de la tarde. Se consideraba recargo nocturno desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana del día siguiente. A partir de la entrada en vigencia de la ley 789, se comenzó se comenzó a tener en cuenta el recargo nocturno a partir de las 10 de la noche. Pero pues después vino el cambio de gobierno de Juan Manuel Santos y él devolvió una hora de recargo, es decir, la ley lo estipuló que el recargo comenzaba a partir de las 9 de la noche y es como está funcionando actualmente. En ese articulado que se radicó, que les cuento que está en proceso de revisión, se pretende recuperar un poco de lo que había antes de la ley 789 y la propuesta pues que más ha tomado fuerza es que el recargo nocturno arranque desde las 7 de la noche. Esa es la propuesta. Por ahora estamos funcionando así. El recargo nocturno en Colombia se considera que arranca a las 9 de la noche. La hora extra diurna se paga con un recargo del 25% sobre el valor de la hora. Es decir, por ejemplo, si una hora ordinaria cuesta 10.000 pesos, una hora extra diurna costaría 12.500 pesos. La hora extra nocturna eh, está en el numeral 3 del artículo 168 del Código Sustantivo de Trabajo. Es aquella hora que se elabora después de las 9 de la noche y hasta las 6 de la mañana del día siguiente. Ejemplo, si esa hora cuesta 10.000 pesos, es la misma base del ejemplo anterior, le cargamos un sobrecosto del 75%. En este caso, estaríamos hablando de 17.500 pesos aproximadamente. La hora extra dominical o festiva.
¿Cuándo se da? Cuando se cumplen las siguientes condiciones. Se trabaja en un domingo o festivo. Colombia es uno de los países que más festivos tiene en el año. Tenemos alrededor de 24 en todo el año. Entonces es válido tener en cuenta esta parte también. Por eso se nombra domingo o festivo. Hasta las primeras 8 horas de la jornada ordinaria. En este caso existen dos recargos individuales que se deben sumar, que son recargo de trabajo extradiurno y por trabajo dominical o festivo el 75, para conformar un 100%, que sería el recargo. Es decir, para este ejemplo, con los mismos 10.000 pesos, si yo me gano 10.000 pesos por un valor hora, entonces si trabajo un domingo, ese domingo me costará 20.000 pesos. Hora extra nocturna, dominical o festiva. ¿Cuándo se da? Cuando se trabaja un domingo o festivo, se trabaja tiempo extra suplementario y se desarrolla en un horario entre las 9 de la noche y las 6 de la mañana. ¿Por qué es importante este ejemplo? Y vuelvo a retomar el comentario que les hice, que Colombia tiene, es de los que mayor cantidad de festivos tiene. Nosotros hace mucho tiempo, por un político que era apellido Emiliani, se decretó la ley Emiliani, y es que muchos festivos que se dan en el transcurso de la semana se pasan para el día lunes. La mayoría, excepto las fiestas patrias y alguna otra que son inamovibles, como el 1 de mayo, que son días de conmemoración internacional. Entonces aquí se vuelve muy práctico el ejemplo, porque la mayoría de esos festivos que tenemos en Colombia se suceden un lunes. Entonces es un ejemplo perfecto de alguien que puede entrar a trabajar el día domingo a las 9 de la noche, pero resulta que el día siguiente es festivo, entonces sigue siendo hora extra nocturna desde las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana del día siguiente. Ahí, como pueden ver, está el ejemplo. Se concurren dos recargos que deben sumar o acumular, que es un 75 del recargo extra nocturno, que fue el que vimos, y un dominical del 75 para convalidar un 150. Y el ejemplo con el mismo monto de los 10.000 pesos, esa hora nos costaría 25.000 pesos. Recargo dominical o festivo es aquel que el trabajador por una u otra razón debe laborar un domingo o un festivo. Ahí tampoco hay trabajo extra, porque se supone que laborar solamente las 8 horas de ley. ¿Cuándo sucede esto? Cuando dentro de su horario o de su jornada laboral está el trabajar los domingos. Por ejemplo, los empleados acá pueden ser los mismos de producción, o pueden ser los empleados de los malls o de los almacenes de cadena o de los restaurantes que atienden todos los días. Y básicamente es el 75% de la hora, porque si el trabajar en un domingo está dentro de su horario, la ley ordena que a la semana siguiente se les dé un día compensatorio de descanso. Para este caso, el valor hora con la misma base de 10.000 pesos costaría 17.500. El recargo nocturno es el mismo ejemplo del anterior, pero es simplemente cuando el trabajador desarrolla su jornada ordinaria en la noche. También es un muy buen ejemplo las empresas de producción que tienen los 3 turnos, que son de 6 a 2, de 2 a 10 y de 10 a 6. Aquí se convalida perfectamente este ejemplo. Y es que no es lo mismo trabajar de noche que de día. De noche tendría un incremento del 35% del valor de la hora. Y exactamente con la misma base, esa hora de 10.000 pesos se convertiría en una hora que nos cuesta 13.500 pesos. Aquí hay un pequeño resumen de todo lo que acabamos de ver del overtime, con la misma base, el factor, y un ejemplo de número de horas y un costo de cuánto nos costaría, valga la redundancia, cuando nuestros trabajadores trabajan en esos rangos de horarios. Voy a dejar un momento por si quieren tomar apuntes.
Perfecto, continuemos. Las incapacidades laborales. Cuando un trabajador se enferma o se accidenta, el médico tratante prescribe una incapacidad médica durante la cual el trabajador queda incapacitado para trabajar tiempo por el cual recibe un auxilio económico. Eso es básicamente que no está activo laboralmente para trabajar. ¿Cuáles son los requisitos para que se pueda convalidar una incapacidad? Primero, estar afiliado como cotizante ante una EPS. EPS significa entidad promotora de salud. Ya les voy a contar más adelante qué significa, porque acá en Colombia, a partir de la promulgación de la ley 100 del 93, se crearon todas estas entidades. Antes funcionábamos igual que en México y que en la mayoría de Latinoamérica, y es que teníamos un instituto o una entidad única que manejaba riesgos, manejaba el sistema pensional y manejaba el sistema de salud. En Colombia se llamaba el Instituto de Seguros Sociales. A partir de la entrada en vigencia de la Ley 100 del año 93, se crearon un abanico gigantesco de EPS, fondos de pensiones, administradoras de riesgos laborales. Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, requisitos: estar afiliado como cotizante ante una EPS, tener como mínimo 4 semanas de afiliado. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo ingresar de nuevo a mi empresa y si me enfermo, la EPS no me reconoce esa incapacidad. Le toca a la empresa hacerlo. El trabajador de todos modos está cubierto. Eso es lo que acá en Colombia se llama periodo de carencia. Incapacidades de origen común. Es aquella que se origina en una enfermedad no profesional o en un accidente no laboral, es decir, que no ocurre en ocasión al trabajo, que desarrolla el trabajador como una gripe o una caída al fin de semana mientras el trabajador estaba en casa o no estaba ejecutando ninguna actividad con o para la empresa. Las incapacidades de origen común se manejan o existen de dos formas, la ambulatoria y hospitalaria. ¿Cómo se remunera esa incapacidad? Teniendo en cuenta que ya cumplí los requisitos anteriores, los que les describí anteriormente, ya vamos a mirar cómo se liquida ese tiempo que estoy incapacitado. La ley que me dice que esa incapacidad se paga desde el tercer día. Los 2 primeros días debe reconocerlos la empresa. A partir del tercer día y hasta el día 90, la ley dice que esa incapacidad debe reconocerla la EPS, la entidad promotora de salud, con una base salarial del 66.66%. ¿Qué quiere decir esto? Si yo me gano 10 millones de pesos y me incapacité 30 días, los 2 primeros me los paga mi empresa y los otros 28 me los paga la EPS, pero no con mi base salarial full, sino con el 66.67. Es decir, que tendría 28 días con un equivalente de 6.666.000 pesos. Eso ocurre hasta el día número 90. A partir del día 91 y hasta el 180, ese salario se me reduce aún más. Y la ley que dice que la EPS me sigue pagando la incapacidad, pero ya con el 50% de mi salario. Retomando el mismo ejemplo de los 10 millones, entonces a partir del día 91 me pagarían mi salario con una base salarial de 5 millones de pesos. ¿Qué pasa a partir del día 181? Como ya van 6 meses de incapacidad, del día 181 al 540, se me sigue pagando al 50%, pero ya me lo paga el fondo de pensiones. Ya lo vamos a ver más adelante. Si sigo incapacitado, porque se han presentado casos, a partir del día 541
el fondo de pensiones lo devuelve a la EPS en estos casos específicos. Cuando exista un concepto favorable de rehabilitación expedido por el médico tratante, en virtud del cual se requiere continuar en tratamiento médico. ¿Qué significa esto? El fondo de pensiones sigue asumiendo el pago de la incapacidad, pero tiene que citar una junta médica para que le hagan una valoración a ese trabajador y determinen si perdió una capacidad, un porcentaje de capacidad laboral y puede rehabilitarse y puede seguir siendo apto laboralmente. Si eso pasa, se le devuelve a la EPS para que continúe su tratamiento, ya sea reubicación dentro de la misma empresa, pero se active laboralmente. Cuando por enfermedades concomitantes se hayan presentado nuevas situaciones que prolonguen el tiempo de recuperación del paciente. Volvemos al tiempo de la pandemia, porque es un excelente ejemplo. Muchos empleados que sufrieron de COVID durante la pandemia, la reacción del COVID en su organismo generó enfermedades adicionales. Yo conocí un caso de una persona de una empresa que asesoro que a raíz del COVID generó problemas de respiración, problemas asmáticos y tuvo, de hecho, 4 o 5 operaciones de tráquea. Esas son enfermedades concomitantes que se derivan de una enfermedad que ya tiene el paciente y puede derivar en otra adicional. Esas son las enfermedades concomitantes. Y en los demás casos, luego de 540 días y luego de que se reúna esa junta médica y la valoración arroje como resultado que el paciente perdió un porcentaje considerable de su capacidad laboral y no pueda reinsertarse a la vida laboral, entonces ya se mira una pensión por invalidez. Incapacidades de origen laboral o de la TEP. Es aquella que se deriva de una enfermedad ligada con las actividades del trabajador de la empresa o de un accidente sucedido en la empresa mientras él estaba laborando. Como por ejemplo, bueno, uno muy común, por actividades repetitivas, que es el túnel del carpo, en una secretaria, una fractura que sufre el trabajador mientras opera una máquina de la empresa. Hay otro caso bien particular y es que hace un tiempo la ley colombiana, la gobernación y la alcaldía sacaron todas las empresas de producción de Bogotá por temas de contaminación y temas ambientales. Las sacaron a las afueras de la ciudad a unos sitios de reubicación que se llaman parques industriales. ¿Esto qué origina? Que el trabajador tenga que desplazarse prácticamente de un municipio a otro. Cuando ocurre eso, la empresa suministra el transporte. Al ese transporte, ese bus, bueno, ustedes les dicen camión, ese bus sufre un accidente y hay lesionados, eso se considera también una enfermedad, un accidente de trabajo, disculpen ustedes. Se considera un accidente de trabajo, ¿por qué? Porque es la propia empresa quien está suministrando el transporte. Espero haya sido claro con el ejemplo. También se puede dar ambulatoria u hospitalaria. A diferencia del anterior de la EGM o enfermedad general, se reconoce desde el primer día y se reconoce con el 100% del salario. Importante tener en cuenta que la diferencia con la enfermedad general tenía uno que tener 4 semanas de cotización para que le reconociera la incapacidad. Aquí no. Por eso se vuelve importantísimo que yo tenga afiliados a mis trabajadores desde 24 horas antes del inicio de sus labores, porque el trabajador se puede accidentar el primer día que ingresa. Y si yo lo tengo cubierto, lo tengo afiliado ante la administradora de riesgos laborales, eh, esta administradora cubre absolutamente todo. La licencia de maternidad.
La licencia de maternidad en Colombia es de 18 semanas, considerando que cada semana tiene 7 días, en total son 126 días calendario de licencia o descanso remunerado por maternidad. Adicional, cuando es un parto múltiple, se suman 2 semanas, es decir, pasa a 20. Al igual que la incapacidad por accidente laboral, se reconoce, se remunera al 100% desde el primer día. La lactancia. Esto no es una incapacidad, pero sí me parece oportuno tocar el tema, precisamente porque tiene que ver con la licencia de maternidad. Y es que en Colombia las madres que trabajan tienen derecho a un descanso de la jornada laboral para que puedan alimentar a sus hijos. Eso se conoce como la hora de lactancia. La ley estipula que sean 2 descansos de 30 minutos cada uno hasta los 6 meses de edad. Obviamente, por temas de desplazamiento, una madre no va a ir a su casa a alimentar a su hijo. Entonces, normalmente lo que se negocia con las empresas es que puede o ingresar una hora más tarde o salir una hora antes para cumplir con este precepto legal. Adicional a eso, la ley dice que desde los 6 meses hasta los 2 años es media hora diaria. Es decir, los primeros 6 meses es una hora y de 6 meses hasta 2 años es media hora diaria. Obviamente es remunerada, es decir, no se puede descontar salario ni tiempo de la jornada. La licencia de paternidad, porque pues los padres también tenemos derecho, tiene una duración de 2 semanas. Este está en el parágrafo 236 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por la Ley 2114 del 2021, porque antes se manejaban 8 días hábiles, entendido día hábil de lunes a viernes. Cambió con la Ley 2114 del 2021 y ahora se dan 2 semanas eh, teniendo en cuenta el calendario, es decir, no importa si son festivos o domingos, son días de corrido. Voy a preguntar acá nuevamente si vamos bien, si quieren que ahondemos en algo adicional, si estamos siendo claros, está siendo clara la información, No tenemos ninguna manita levantada por el momento. está siendo clara la información, con los ejemplos también. Sí, Perfecto, Raúl, adelante. Creo que hay una manita. Ah, no. Vamos a ver. perfecto. Los ausentismos o permisos. Los trabajadores regularmente piden permisos del tiempo que se requiera, lo que ellos consideren que requieren, puede ser medio día o inclusive varios días. En caso de ser concedido, surge la duda de la empresa si debe remunerar o no este tiempo, ¿cierto? O puede descontarlo del sueldo o exigirle al trabajador que lo compense con trabajo ejecutado por fuera de la jornada laboral. En primer lugar, para que esto suceda, hay que diferenciar entre permisos obligatorios, ¿sí? Valga la redundancia, que por obligación debe otorgar el empleador, y los permisos que dependen de la voluntad de la empresa para otorgarlos. Vamos a mirar cuáles son aquellos. Acá en Colombia, permisos obligatorios, el sufragio o el día de la votación. Cuando todo ciudadano mayor de 18 años ejerce el derecho al voto, tiene medio día de descanso por ley. Ahora, si esta persona adicional fue designada como jurado para esas mismas elecciones, tiene derecho a un día completo. Cuando hay fallecimiento de un familiar, en Colombia se llama la licencia de luto y se tiene derecho a 5 días hábiles. Estos sí son hábiles, entiéndase hábil de lunes a viernes únicamente. Así dentro de mi jornada laboral esté trabajar el sábado, no se tiene en cuenta. Estamos hablando de lunes a viernes. ¿Cuándo tengo derecho a solicitar o a disfrutar de esta licencia? Cuando se muere algún familiar que tenga este tipo de parentesco. Padres, hijos, hermanos, abuelos, nietos
cónyuges y hasta los suegros. Otro ejemplo en los que la empresa debe asignar o debe permitir que el trabajador se ausente es para las citas médicas que tengan con su EPS. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que son para consultas derivadas de la salud, no tratamientos estéticos. No está contemplado y la norma es clara y utiliza el término no procedimientos estéticos. Cuando hay calamidad doméstica, la calamidad doméstica es totalmente subjetiva, porque lo que puede ser para mí como trabajador una calamidad doméstica, seguramente para la empresa no lo es y tampoco la ley lo contempla. Tenemos dos ejemplos específicos de lo que sí puede ser una calamidad y es un terremoto, una inundación, disculpen. ¿Por qué? Pues porque son sucesos que afectan directamente tu entorno. Entonces, esos sí están contemplados como calamidad doméstica. Cuando se trata de permisos, bueno, esos son permisos como que la empresa está obligada a otorgarlos. Cuando se trata de permisos voluntarios que se otorgan al trabajador, como puede ser un permiso para que se haga una diligencia o para asistir a una ceremonia de un matrimonio, un cumpleaños, este tipo de casos, no es una obligación y la ley no impone al empleador que tiene la obligación de otorgar ese permiso. Esto se da por voluntariedad total de la compañía. Hay algunas empresas que dentro de sus políticas, ya sea a través de una convención o a través de un sindicato, tienen estipulado esto como permisos obligatorios. También es válido, pero son ya procedimientos y políticas internas. Por ejemplo, pueden estipular dentro de de esa negociación que se hace, que por matrimonio puedan darse X cantidad de días o que se les dé el día del cumpleaños. También es práctica muy común en algunas empresas que el día del cumpleaños se le otorga al trabajador para que no vaya. O también hay algunas empresas que en esa negociación incluyen unos permisos por el nacimiento del hijo. A pesar de que hay licencia de maternidad y paternidad, ellos otorgan un tiempo adicional. Eso puede hacerse también, pero es mera liberalidad por parte de la compañía. ¿Cuál es la penalidad de estos permisos cuando el trabajador se los toma sin autorización de la compañía? Que aparte de ese o esos días de ausentismo, puede también perder el dominical correspondiente a esa semana. ¿Qué significa esto? Cuando comenzamos les hablé que la jornada en Colombia actualmente es de 47 horas. Eso es a razón de más o menos 7 horas 50 por día de lunes a sábado. Algunas empresas lo trabajan de lunes a viernes para ganarse el sábado y el domingo. Normalmente se calcula de lunes a sábado. Si yo trabajo de lunes a sábado en la jornada estipulada, me gano el domingo, si la trabajo completa. Como aquí hay unos ausentismos, la ley me permite hacer ese descuento por un ausentismo o una ausencia no justificada. Entonces, esas son como las implicaciones que se tiene si el trabajador incurre en un permiso no remunerado y o no autorizado por parte de su empresa. Prestaciones sociales o en algunos países lo llaman el finiquito también. Aquí en Colombia son las prestaciones sociales. La prestación social, ¿qué es? Es un pago adicional que tú vas acumulando y que al final recibes. ¿Al final de qué? Al final de tu retiro de la compañía. No hace parte de su remuneración y por lo tanto no constituye salario. Vamos a mirar cuáles son los elementos o los conceptos que componen las prestaciones sociales. Prima legal, cesantías, interés de cesantías, dotación, la que les nombré al comienzo, y voy a incluir acá vacaciones con un par de asteriscos porque las vacaciones realmente no son una prestación social, pero
se liquidan junto con las prestaciones sociales. Y le vamos a dedicar unas diapositivas exclusivas a las vacaciones. Bueno, comencemos con la prima legal. Primero que todo, la prima legal tiene un porcentaje del 8.33, que sale ¿de dónde? Pues de dividir el 100% del salario entre 12. ¿Por qué el 100% del salario? Porque la ley me dice en Colombia que el trabajador tiene derecho a un mes de salario por cada año laborado y que ese mes de salario yo se lo fracciono en 2 pagos semestrales. El primero tiene como fecha límite el 30 de junio y el segundo pago tiene como fecha límite el 20 de diciembre. Según el artículo 307 del Código Sustantivo, la prima de servicio no constituye salario ni se debe computar como salario en ningún caso. Ya les voy a mostrar un ejemplo de cómo se calcula la prima. Entonces, para retomar, toda empresa debe pagar a cada empleado un salario mensual, del cual 15 días se pagan por tardar el último día de junio, o sea, el 30, y los restantes se pagan los primeros 20 días del mes. Aclaración importante acá porque puede surgir una duda. No quiere decir que si mi trabajador no trabajó el año completo debo pagarle el salario. Eso se paga un salario completo o proporcional a su tiempo de ingreso. ¿Qué quiere decir esto? Si, por ejemplo, mi trabajador no entró el 1 de enero, sino entró el 1 de abril, ¿eso qué quiere decir? Que yo el 30 de junio no le voy a pagar medio salario, sino la fracción de los 90 días que trabajó. Para pagarle medio salario debió trabajar 6 meses, que son 180 días. Si aquí trabajó 90, le pago exactamente una cuarta parte de ese sueldo. Y así sucesivamente con respecto a la proporción. Puede darse el mismo ejemplo en el segundo semestre. Prima legal o de servicios. Se paga 50% de salario en junio 30 y el restante en diciembre 20. ¿Cuál es la base? Todos los salariales, incluido ese subsidio de transporte que vimos al comienzo, que es al que tiene derecho todas aquellas personas que devenguen hasta 2 salarios mínimos. ¿Qué se tiene en cuenta ahí? Todo el overtime, todas las horas extras que vimos, los recargos por todos los conceptos. Las comisiones, también si yo estipulo cuando vimos lo de salario variable, todo eso se tiene en cuenta. Los bonos por cumplimiento, la ley me dice también que son salariales o por objetivos. Ya vamos a mirar la fórmula con un ejemplo práctico. Aquí está. Por ejemplo, tenemos una persona que tiene un básico de 1.800.000 pesos. Inició el 1 de enero y el corte fue el 30 de junio. Es decir, que vamos a hacer un ejemplo con un semestre cerrado. Es decir, que la persona tiene derecho a medio salario completo porque trabajó los 6 meses o los 180 días. Los otros ingresos acá, vamos a tomar como ejemplo que se ganó 250.000 pesos en horas extras, se ganó 100.000 pesos en recargo nocturno y se ganó 2 millones de pesos por concepto de comisión. Entonces, si ustedes miran acá el desglose, tenemos su básico, el subsidio de transporte, no lo nombramos acá, pero sí se tiene en cuenta. Y este promedio, ¿de dónde sale? Este promedio sale de sumar todo lo salarial y dividirlo por 6. Tenemos el básico, el subsidio de transporte y ese promedio que resultó de hacer esta cuenta. Entonces me dice que mi trabajador se gana 1.800.000 de básico, pero todo lo salarial al final le promedió 2.353.667. Es decir, que su prima legal es exactamente la mitad de esto porque trabajó los 6 meses completos. ¿Cuál es la fórmula? La fórmula es el salario por la cantidad de días, perdón, acá hubo un pequeño error, dividido 360.
que básicamente es coger ese promedio y dividirlo en dos. Nos da esa fórmula exactamente. Voy a dejarles acá un momentico el ejercicio para que lo revisen, para que lo miren. Si tienen alguna duda, por favor, levanten la mano. Muy bien. Continuamos con las cesantías. De acuerdo al artículo 249 del Código Sustantivo del Trabajo, el trabajador tiene derecho a que se le pague un salario mensual por cada año de trabajo proporcionalmente o fracción. Esto que es exactamente igual en cuantía y en condiciones a la prima legal, con una pequeña diferencia. Bueno, y acá aclaramos que en este caso también se tiene en cuenta el auxilio de transporte como base para el cálculo de esas cesantías. Es exactamente la misma base, el mismo manejo, con una gran diferencia, que estas cesantías, este valor, no se le entregan al trabajador así como se le entregó la prima en dos pagos, uno en junio y otro en diciembre. La ley dice que yo le haga el cálculo una vez se cierra el año fiscal. El año fiscal para nosotros termina el 31 de diciembre. Se le hace el cálculo y en vez de entregarle al trabajador, se deben consignar en un fondo destinado para tal fin por tarde el 15 de febrero del año siguiente. ¿Cuál es la fórmula del cálculo? Es exactamente igual a la de la prima. Y tenemos un ejemplo exactamente con una base igual, con un inicio y un corte cerrado para el ejercicio práctico, es decir, que trabajó todo el año. En la parte de abajo pueden ver donde hay otros ingresos, que son 450 de horas extras, 150 recargos y una comisión de 5 millones. Es exactamente el mismo cálculo. Tomamos todo lo no salarial y buscamos un promedio. Eso se lo sumamos al básico y al subsidio del transporte. Al final, mi trabajador que se gana 1.800.000 de básico, con todos estos pagos no salariales, salariales adicionales, tuvo un promedio general de 2.407.000. A diferencia de la prima, que se paga en dos, aquí se tiene en cuenta todo y este valor, los 2.407, se van a consignar al fondo de cesantías que el trabajador elija. Esos fondos de cesantías también esos se crearon con la primera reforma laboral que les comenté al comienzo, que fue la Ley 50 del año 1990. Les voy a dejar ahí en la pantalla un momentico el ejercicio para que lo miren, lo revisen y sepan, aprendan un poquito cómo se calcula. Muy bien, continuamos. Consideraciones importantes de esas cesantías. Primero que todo, no son embargables. La ley que dice que yo esas cesantías las puedo pedir, ¿cierto? Pero ¿qué establece la norma? El Ministerio de Trabajo me dice, claro, usted puede pedirlas, pero solo puede pedirlas para estos casos. Compra de vivienda.
Mejoras de vivienda, es decir, si ya tengo la vivienda, es de mi propiedad, porque esa tiene que ser la condición, no puede ser patrimonio familiar, que yo aparezco en la escritura de la casa de mis papás, no, no me las entregan. Tengo que ser yo el titular y propietario de la vivienda. Que quiero remodelar el baño, que quiero remodelar el closet. Para ese tipo de cosas me las entregan tanto el fondo como las cesantías que estén causadas en la empresa. Cuando tengo o estoy pagando una casa o un apartamento y me colgué con las cuotas del crédito, también. O para educación superior mía, de mi esposo o esposa o de mis hijos menores. Consideración importante, cuando se liquida el anticipo se pagan los intereses de cesantía, que ya vamos a ver cuáles son. Y lo que les decía, se debe consignar en un fondo a más tardar el 15 de febrero del año siguiente. Es decir, hace muy poco tuvimos lo que se llama acá en Colombia jornada de cesantías, donde las empresas por obligación tenían que consignar las cesantías causadas durante el año 2023. Intereses de cesantías. El empleador debe pagar a sus empleados intereses sobre las cesantías que tengan acumuladas. Es decir, esas cesantías de las que vemos en el ejemplo anterior, en el ejercicio anterior, se van causando desde el primer día que yo ingrese a la compañía. Y la ley dice que como son mías, son del trabajador y la empresa no se las ha pagado, debe reconocerle por concepto de interés un 1% mensual sobre esa causación de intereses. Esto cada año con una tasa del 12% anual y en proporción con el tiempo que se lleve elaborando, si este es menor a un año. Los intereses se deben pagar a más tardar el 31 de enero y se pagan directamente al empleado. Esos no se consignan en el fondo. Entonces, volvemos al mismo ejercicio. Se cierra el año. En este caso vamos a retomar el año 2023. Lo cerramos a 31 de diciembre. Tengo que hacer mi ejercicio de cálculo para determinar el valor tanto de las cesantías como de los intereses de cesantía. Las cesantías las consigno en el fondo que elige el trabajador y estos intereses se los pago a mi trabajador, ya sea con la nómina o en un pago aparte. ¿Qué me dice la ley? La condición es que no me pase del 31 de enero para pagarle esos valores a mi trabajador. Les dejo la imagen un momentico. Aquí está el ejemplo. Hola Raúl, tenemos ahora Sí, sí una preguntita. claro que sí. Ya, Sí, estabas mencionando que esas cesantías se pagan, o sea, sí se pagan en efectivo, no es hasta que el empleado se retira, se van pagando conforme va las cesantías. teniendo, ajá, las cesantías. Las cesantías se consignan en un fondo Ok, y se crea una cuenta a nombre del trabajador. ok, Cuando el trabajador se retira, la empresa emite una carta de retiro de cesantías dirigida al fondo, notificando que el trabajador se retiró. O si el trabajador quiere, las puede retirar para los casos que vimos anteriormente. ok, ¿Sí? sí, Míralos, aquí están. Trabajador las puede solicitar en estos casos: compra, mejora de vivienda, también la cuota de ese mismo crédito de vivienda o para educación superior, sin necesidad de retirarse de la compañía. ¿Listo? ¿Te quedó? ¿Sí? ¿Respondí tu pregunta? sí, sí, muchas gracias. Perfecto.
Aquí tenemos el mismo ejemplo con las cesantías, con el valor de las cesantías del ejercicio de causación del año 2023, y a eso le aplicamos el 12%. ¿Eso qué quiere decir? Que estos 286.061 sí se los entrego a mi trabajador con fecha límite 31 de enero del año siguiente. Listo, la dotación. La dotación, por allá al comienzo también lo vimos, la dotación es considerada acá en Colombia como una prestación social también. ¿Cuál es la diferencia? Pues que yo no se la pago cuando mi trabajador se retire, sino ya debo habérsela proporcionado durante el tiempo que estuvo laborando conmigo. ¿Cuáles son las condiciones? Primero que todo, los trabajadores que tienen derecho por ley a dotación son aquellos que devenguen hasta 2 salarios mínimos. No quiere decir que aquel que devengue más de 2 salarios mínimos no le pueda dar yo como empresa, porque hay algunas empresas, no sé, por ejemplo acá en Colombia sucedía ya no tanto con los bancos, y era que uniformaban a las personas. Muy seguramente esos trabajadores de confianza y manejo ganaban o ganan más de 2 salarios mínimos, pero aún así la empresa les da uniforme. Entonces yo puedo hacerlo también, obviamente es mera liberalidad, pero por ley estoy obligado a darle a aquellos hasta que ganen hasta 2 salarios mínimos. Esta dotación debe entregarse 3 veces al año. ¿Cuándo? En abril, en agosto y en diciembre. ¿Qué me dice la ley? Yo puedo dar vestido y calzado. No se estipulan marcas, materiales ni nada. Es importante tener en cuenta esto porque alguna empresa de hidrocarburos que asesoré una vez les daba a sus técnicos botas y chaquetas Columbia. Es perfectamente válido, pero pues imagínense el sobrecosto. Entonces aquí no se estipulan marcas ni materiales, pero la ley dice únicamente que sea vestido y calzado. Si yo no quiero darle vestido ni calzado, entonces me dice la ley, usted puede hacerlo dándole un bono. ¿Cuál es la condición? Que sea un bono de un almacén de cadena que venda ropa. Entonces, por ejemplo, puede hacerse como allá en México tienen el Coppel, por ejemplo. Entonces, puede ser un bono de ese almacén. Acá tenemos varios, tenemos el Éxito, eh, tenemos Falabella. De ese tipo de almacenes se puede dar bono de dotación. Tampoco estipula, si yo le voy a dar un bono al trabajador, no me limita en montos, no me dice usted si le va a dar un bono tiene que ser de tanto. Ahí tenemos un ejemplo que pueden ser 150.000, 200.000 pesos por cada una de las entregas. Y lo que les decía al comienzo, no es necesario incluirla en la liquidación de prestaciones sociales. Ahora, sí es bueno aclarar que hay trabajadores que por la labor que desempeñan, obligatoriamente requieren de esa dotación. Por ejemplo, un operario que opere una máquina, pues yo tengo que darle botas punta de acero dieléctricas con suela de goma, por ejemplo, o tengo que darles overol, o tengo que darles un jean o la ropa adecuada para que puedan desempeñar sus labores. Ahí les dejo un momento la imagen. Las vacaciones. Al comienzo se las nombré, les dije que íbamos a dedicarle un capítulo especial porque las vacaciones tienen una particularidad, y es que yo las liquido, los días de vacaciones que tiene mi trabajador pendientes, se los calculo junto con las prestaciones sociales. Sin embargo, las vacaciones no se consideran una prestación social.
La ley lo define como un descanso remunerado de carácter salarial. Entonces, vamos con consideraciones importantes. En Colombia se tiene derecho a 15 días hábiles por cada año laborado. ¿Eso qué quiere decir? Si yo arranco, vamos a tomar el mismo ejemplo de un año cerrado. Arranqué el 1 de enero y terminé, se cerró el año 2023, el 30 de diciembre. Ya acumulé mis 15 días de vacaciones. Sin embargo, hay que aclarar que no necesariamente debo cumplir el año completo para acumular los 15 días. Puedo entrar el 1 de julio y en este caso acumularía 7.5 días de vacaciones. Es proporcional a mi fecha de ingreso. Las vacaciones se remuneran de dos formas. Una, cuando son disfrutadas y otra, cuando son por retiro. Tienen una diferencia que es bastante importante. Por ejemplo, las vacaciones disfrutadas, ¿qué me dice la ley? Las vacaciones disfrutadas se las calculo a mi trabajador con el salario que tenga en el momento en que salga a disfrutarlas. Por ejemplo, y vamos a retomar el caso del salario mínimo. El salario mínimo en Colombia, por ley, sube desde el 1 de enero. Si yo tengo trabajadores que tienen el salario mínimo y se van a vacaciones a partir del 1 de enero, automáticamente yo debo calcularle esas vacaciones con el salario mínimo que ya ha decretado el gobierno y empieza a regir a partir del 1 de enero. Ahora, si el trabajador, vamos a tomar ese mismo ejemplo, el trabajador salió el 1 de enero a vacaciones, pero el 15 de enero le hice un incremento. Ahí no aplicaría. ¿Por qué? Porque en el momento que salió a disfrutar tenía X salario y a partir de ahí se calcularon esas vacaciones con el salario que tenía. ¿Qué me dice la norma en Colombia? Que yo lo único que tengo que tener en cuenta adicional al salario básico es un promedio de recargos nocturnos. Cuando hablamos de overtime, les comenté que había sobre todo trabajadores de producción que cumplen los 3 turnos acá en Colombia, el 6 a 2, 2 a 10 y el 10 a 6, ¿cierto? Y que el recargo nocturno acá en Colombia arranca desde las 9 de la noche. Cuando yo tengo esos horarios dentro de mi jornada laboral, automáticamente acumulo esos recargos nocturnos. Entonces la ley me dice, como está dentro de mi jornada laboral, esa acumulación de recargos nocturnos tengo que tenerla en cuenta para promediar mi salario en el caso cuando tomo vacaciones. Aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, valga la redundancia, mi básico de 1.800.000, seguimos con el mismo ejemplo, y tengo 12.500 de recargo. Entonces, las vacaciones se me van a liquidar con un promedio de 812.500. Voy a dejarlo ahí un momento y ya les explico por retiro cómo funciona. ¿Esos días se pueden tomar o pagar parcialmente? O sea, lo que decías, por ejemplo, 7.15. Sí, es una Ok. excelente pregunta. La respuesta es sí, y ya te voy a mostrar por qué y cuánto es lo mínimo que te puedes tomar. Listo, por retiro. Entonces, por retiro, a diferencia de las que son disfrutadas, la norma aquí en Colombia sí me dice, cuando se retire tu trabajador o lo retires, tienes que promediarle todo lo salarial o lo que sea base salarial. Volvemos con el mismo ejemplo que tomamos antes. Otros ingresos, pero que son salariales, ¿cuáles son? Las horas extras, recuerdan que lo vimos antes, recargos, comisiones, todas estas cosas. Acá incluimos una base de otros ingresos de 450, unas horas extras y un recargo nocturno. Si miran acá a la derecha, tomamos todos esos valores y buscamos un promedio, ¿cierto? El promedio fue 466.67. Se lo sumo a
mi base salarial y al final voy a tener un promedio de salario mucho más alto. ¿Sí ven la diferencia de acá? Acá tenía 1.800.000, solo tuve en cuenta los recargos. Y aquí tuve en cuenta todo lo que es de naturaleza salarial. Entonces, mi base cambió de 1.800.000 a 2.200.000 con este ejemplo. Y lo que hago es dividirlo entre 30 y multiplicarlo por 15 o aplicar esta fórmula. Si recuerdan, la fórmula de tanto de las cesantías como la prima era el salario por 180 dividido 360. Acá es por 360 dividido 720. ¿Por qué? Porque a diferencia de la prima y las cesantías, que es un salario por año, las vacaciones es medio salario o 15 días, que es exactamente lo mismo. Aquí, para responder a tu pregunta, se tiene derecho a 15 días, lo que hablamos. Pueden tomarse individual o colectivas porque hay compañías que, que cierran operaciones a final de año y se pueden ir todos. Eso puede hacerse sin ningún problema. Cierran la planta y regresan después de 15 o 20 de enero. Para responder a tu pregunta, sí se puede tomar parcialmente, pero como mínimo debes descansar 6 días. Ahora, a raíz de la dificultad que muchas veces se presenta de tomar las vacaciones, el ministerio aprueba que tú puedas tomarte una parte de ese tiempo, pero remunerado en dinero. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo derecho a mis 15 días por año, pero yo puedo decir, ¿para qué voy a descansar 15 días? Descanso 8 y esos otros 7 que me los paguen en dinero. Eso se puede hacer. ¿Sí? ¿Cuál es la norma? Que esa proporción en dinero no puede superar los días de descanso. Por eso el ejemplo está con 7 días en dinero y 8 de descanso. Para su liquidación no se tiene en cuenta el subsidio de transporte o de conectividad, que hemos venido viéndolo a lo largo de los ejercicios. Puedes acumular hasta 3 periodos y se liquidan con el sueldo actual. ¿Por qué le coloqué unos asteriscos a puedes acumular hasta 3 periodos? Porque la ley sugiere que 3 años es suficiente como para que tú salgas a descansar. Y de hecho, en algunos casos especiales como empleados de confianza y manejo, puedes acumular hasta 4. Entonces te dice la ley, ya es tiempo suficiente para que salgas a descansar. Hay una teoría que dice es que tú después de 3 periodos los pierdes, pero pues realmente son casos de interpretación y ninguna compañía, porque eso aplicaría algo que se llama mala fe, y es que si yo no dejo descansar a mi trabajador, lo dejo acumular las vacaciones y más encima se las voy a quitar, pues sería como un acto arbitrario. Entonces, porque hay una teoría acá en Colombia y muy coloquialmente tú escuchas a la gente decir, si usted acumula más de 3 periodos, los pierde. Y resulta que no es tan así. Se liquidan con el sueldo actual. Les voy a dejar un momento para que, si están apuntando o Tenemos si otra tienen, pregunta de Vania. dale. Como el promedio con el que se calcula las vacaciones, el adicional al salario básico, ¿ese es un promedio de cuánto? O sea, lo percibido en ese mes o De el los, último año. excelente pregunta. El promedio es de los últimos 12 meses. Bueno, aquí hay una cotización, perdóname, una liquidación ejemplarizada. No sé si no esté muy claro, en las memorias va a quedar, pero básicamente, ¿qué debe llevar? Como el nombre del trabajador, la cédula, el cargo, el motivo, es importantísimo, el motivo del retiro, ya sea por renuncia o por despido con o sin justa causa. Una fecha de inicio de contrato, una fecha de terminación de ese contrato, la cantidad de días laborados y en la parte de abajo están los conceptos.
que son las vacaciones, aun cuando les dije que no forman parte de ese ítem de prestaciones sociales, pero sí se incluye en la liquidación de prestaciones sociales. ¿Por qué? Porque lo estoy liquidando y mi trabajador, es muy rara la vez que mi trabajador esté al día en vacaciones, porque prácticamente tendría yo que retirarlo o retirarse en una fecha similar a la que entró y estar al día en vacaciones. Esos son casos rarísimos. Entonces, casi siempre se le debe, así sea una fracción de días de vacaciones. Por eso se incluye en las prestaciones sociales. Se incluye como pago, pero no forma parte de las prestaciones sociales. Están las cesantías, está el interés de cesantía, la prima de servicios también, ya sea completa o la fracción. Y si tenemos salarios o auxilios pendientes por cancelar. No sé cómo vamos, José. ¿Tienes alguna solicitud No, adicional? adelante. Perfecto. La seguridad social. Antes del año 93 en Colombia existía algo que era el Instituto de Seguros Sociales. Este Instituto de Seguros Sociales contemplaba todo lo que eran riesgos laborales, servicio de salud, cotización a pensión. Llegó la Ley 100 del año 1993 y nos trajo, como les comentaba antes, todo un abanico de entidades públicas y privadas. El Seguro Social siguió funcionando inicialmente con salud, después ya no siguió funcionando más. Como pensión se transformó en algo que actualmente se llama Colpensiones, que es el Fondo de Pensiones del Estado. Como ARL se transformó en la Administradora de Riesgos del Estado y actualmente se llama Positiva. Adicional llegaron un poco de empresas privadas a configurar ese abanico del cual les estoy hablando. Se crearon en su momento alrededor de 100 EPS, alrededor de unos 12 o 15 fondos de administración de pensiones y otro tanto de administradoras de riesgos laborales. Eso es lo que en conjunto se llama el sistema de seguridad social en Colombia. Eso nos lo trajo la Ley 100 del 93, que es una copia del modelo chileno de seguridad social, que a su vez lo copió de un modelo francés. Eso es para hablarles un poquito como del origen de ese sistema que se creó aquí en Colombia con la Ley 100 del 93. Ese régimen perdónenme, esa Ley 100 del 93 maneja dos regímenes, uno contributivo y uno subsidiado. ¿Cuál es el subsidiado? Es aquel en el cual el Estado se encarga de proveer y asume los costos de su servicio. En Colombia se llama SISBEN. ¿Quiénes están en el régimen subsidiado? Todas aquellas personas que no tengan una relación laboral. Pueden ser empleados informales, vendedores, que no coticen al sistema de seguridad social. ¿Cuál es el régimen contributivo? Es exactamente lo contrario. Es el cual se realiza un aporte obligatorio de un porcentaje del salario. Ya lo vamos a ver más adelante. Tanto por el trabajador como por el empleador. Entonces, diferencia entre uno y otro, tener una relación laboral, ya sea con una compañía o con un contratista, relación laboral. Y eso implica que al tener una relación laboral, yo como trabajador estoy obligado a hacer un porcentaje de aporte sobre mi salario. Entonces, ¿qué nos trajo la Ley 100 del 93? La creación de las EPS, que traduce la sigla Entidad Promotora de Salud, las administradoras de fondos de pensiones, las administradoras de riesgos laborales.
y nos trajo algo que son los parafiscales, que los vamos a ver en una segunda instancia. CCF, que traduce Caja de Compensación Familiar, y el ICBF, que traduce Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. El SENA traduce el Servicio Nacional de Aprendizaje. Ya vamos a ver los aportes y los casos en que la empresa debe aportar. Se los dejo un momento para que se familiaricen con las siglas y con los términos. ¿Podría repetir el significado de las siglas, por favor? Claro, con gusto. Salud, EPS, significa Entidad Promotora de Salud. Pensión, Administradora de Fondo de Pensiones. Y riesgos, la ARL significa Administradora de Riesgos Laborales. En la parte de abajo tenemos CCF, que significa Caja de Compensación Familiar. El ICBF significa Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Y el SENA traduce Servicio Nacional de Aprendizaje. Gracias. Con gusto. Bueno, listo. Yo creo que vamos a dejar por ahí. Gracias, Raúl. Vamos a terminar ahí y mañana continuamos para no saturarlos también de información. Y si quieren, si lo consideran, vamos a hacer una pequeña sesión de preguntas, dudas que hayan podido surgir. Gracias, Raúl. Sí, vamos a colocar en el chat el link de la segunda sesión para los que no la tengan. Y el día de mañana, para las personas que hayan concluido las 2 sesiones, vamos a otorgar un pequeño reconocimiento. Entonces, por ahí sí pueden apartar el espacio, el mismo de hoy. A lo mejor y mañana ocupemos un poquito menos de tiempo, pero bueno, ahí ya tienen el link. No sé si lo puedan ver y cualquier cosa, de todas maneras, el evento está en LinkedIn. Hoy pues tuvimos un problema, bueno, todo LinkedIn tuvo un problema, pero pues esperemos que mañana no haya ninguno. De todas maneras, les dejamos el link y nos vemos el día de mañana. No sé si tengan dudas. Sí, Nidia. Nidia. Buenas tardes, ¿cómo están? Vi que la Buenas tardes. sesión se está grabando. ¿Cómo puedo acceder al link? Yo entré un poco tarde porque tuve problemas de conexión que no podía ingresar. Entonces, no, para adelantarme pues en el tema que no alcancé a ver. Ahorita terminando la grabación, vamos a ver si lo podemos postear en LinkedIn. Si no, de todas maneras, el día de mañana vamos a compartir la presentación. Si ahorita es necesario que revisen algo, pues vamos a ver si podemos compartir de una vez la presentación. ¿Por dónde te registraste? ¿Por LinkedIn? Sí, señor, pero pues estaba caída la página y casi Sí. no. Sí, este fue un fallo general. Nidia, ¿desde dónde nos acompañas? De Bogotá. Ah, ok. Correcto. Vale, muchas gracias. Pues vamos a hacer eso, vamos a tratar de postear el video. Si no, en cualquier cosa vamos a volver a compartir la presentación ya en un PDF o pues por cualquier tema. Ya tenemos, creo que tu correíto, te lo compartimos. Muchas gracias. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Dudas, comentarios, sugerencias para lo que nos queda del material, de los temas pendientes? Perfecto, José. No sé, no me queda sino darle las gracias. Espero pues que haya sido clara la información.
que haya sido intuitivo. Es demasiada información porque de todos modos dar un repaso general por una nómina tan compleja y tan completa como es la nuestra, pues no es sencillo resumirla en tan poco tiempo. Sin embargo, a través del material, pues quisimos como plasmar lo más importante y sobre todo a manera de tips para que sea pues de mucho mejor entendimiento. Gracias, Raúl. De todas maneras, nos vemos el día de mañana. Ya tienen el link y el evento está igual en LinkedIn por cualquier cosa. Perfecto. Mil gracias y Gracias una a todos por su feliz tiempo. tarde a todos. Gracias, Raúl. Gracias a todos.